Hola, hoy los invito a seguir leyendo el pasaje de Gálatas 5 del 22 al versículo 26 y vamos a centrarnos en la cuarta cualidad del fruto del Espíritu, la paciencia. En muchos pasajes de la Biblia se habla de paciencia, pero tenemos que entender primero el significado en griego de la palabra paciencia, especialmente en este texto del libro de Gálatas. La palabra en griego usada en Gálatas 5:22 es macrotumia, pero no podemos entender su significado sin otra palabra griega que es upomone. Estas dos palabras las podemos leer juntas en 2 Timoteo 3:10, donde dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, que en griego es macrotumia, amor, paciencia, que en griego es upomone. También en Colosenses 1:11 pasa lo mismo. En ambos textos vemos que para la palabra paciencia se utiliza la palabra griega upomone, y para la palabra longanimidad se utiliza la palabra macrotumia. Ahora bien, volviendo al pasaje de Gálatas, vemos que para paciencia se utiliza la palabra macrotumia. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Ambas palabras son cruciales para el creyente y describen una cualidad totalmente diferente de la otra. La palabra upomone es la que solemos asociar con paciencia, que significa perseverar o soportar. Se refiere al carácter de una persona que no le permite rendirse ante circunstancias o momentos de pruebas. La palabra macrotumia significa longanimidad respecto a otras personas, o sea, se refiere a ser paciente con respecto a otras personas. Acá es donde entendemos por qué este tipo de paciencia es tan importante y por qué es una cualidad del fruto del Espíritu. Cuando se trata de establecer prioridades entre situaciones y personas, Dios elige siempre a las personas. De cómo respondamos a las circunstancias que nos rodean es importante. Por ejemplo, tener paciencia ahora en esta cuarentena que estamos viviendo. Pero tener paciencia frente a otros y a otras personas, esa es la clave. ¿No es más fácil tenerle paciencia a las circunstancias que nos rodean que tenerle paciencia a ciertas personas? Esta es una paciencia inspirada en la misericordia hacia los demás. Es lo opuesto a juzgar a los demás, sea cual fuere la razón. No se puede juzgar a los demás y ser pacientes al mismo tiempo. Es por estas razones que debemos pedirle a Dios en oración que nos ayude a soportar las circunstancias que estamos viviendo. Pero más importante es la paciencia que figura en Gálatas, que no es una respuesta a una oración, sino que esa paciencia es fruto del Espíritu. Es el resultado sobrenatural de ser llenos del Espíritu Santo. Este tipo de paciencia es imposible de obtener a menos que sea expresada por Dios a través de nosotros. Así que los invito a orar para que Dios exprese su paciencia a otros a través nuestro y lo podamos poner en práctica, así como Él nos tiene paciencia a fin de que todos seamos salvos. Como dice 2 Pedro 3:9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino al contrario, es paciente por amor a nosotros. No quiere que nadie sea destruido y quiere que todos se arrepientan.